Vamos a estar meditando en la palabra de Dios en estos próximos 5 minutos pentecostales. Amén. Salmos capítulo 15, verso del 1 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Salmos capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Y sentaditos ahí vamos a dar lectura a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a su usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias. Señor, háblanos a través de tus santas escrituras y que podamos, Dios, entender lo que tú quieres hablarnos en este día, en esta noche, Dios. Pedimos, Señor, que tu presencia sea tocando nuestros corazones y podamos, Dios, rendirte culto y alabanza. Señor, destapa nuestros oídos espirituales para nosotros poder, Señor, escuchar tu palabra y que esta palabra se haga viva y se haga eficaz. En el nombre de Jesús, amén y amén. El salmista David en este salmo comienza hablando y comienza haciendo una disertación. Luego de haber en el Salmos 14, usted puede leer acerca de varios acontecimientos que había pasado acerca del pecado de los hombres. Si usted ve en el verso 1 del capítulo 14, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Y dice: se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Usted encuentra en el Salmo capítulo 14 una disertación de parte de David de culpabilidad o de pecado. Y ve que el pecado del hombre comienza a ser una transgresión. Y usted ve una literatura completa acerca de cómo es el pecado del hombre. Pero algo impresionante cuando usted comienza a viajar en este capítulo 14, y hago referencia a estos 3 capítulos, porque el 14, el 15 y el 16 tienen una conexión verídica. Y en esta conexión verídica usted va a encontrar acerca primero hablando del pecado del hombre, y luego en el capítulo 15 comienza a haber una interrogativa o un tema que es de relevancia y habla acerca de los verdaderos adoradores. Pero es que cuando yo veo este trabajo que David hace, es que no puede haber adoración si no reconocemos que somos pecadores. ¿Estamos aquí? No puede haber adoración si no hay un reconocer que hay algo en nosotros que muchas veces está estorbando. No puede haber adoración si nosotros no podemos, ¿qué cosa? Reconocer que venimos de una vida pecaminosa. Y por cuanto tenemos una naturaleza pecaminosa, muchas veces vamos a tener tentativas a pecar, tentativas a alejarnos de Dios, tentativas a distanciarnos del Señor. Y una comienza, esta interrogativa del Salmo capítulo 14 dice el necio en su corazón, ¿qué cosa? No hay Dios. Cuando la persona es una persona necia, no habla tan solo del que está allá afuera, habla del mismo pueblo de Israel. Habla del pueblo que, conociendo de Dios, no reconoce que hay un Dios sobrenatural. O sea, ¿y cómo lo nombra Dios a esa persona que, sabiendo que hay un Dios, sabiendo que hay una ley, sabiendo que hay algo establecido por el Señor, muchas veces seguimos cayendo o seguimos haciendo las mismas cosas? El Señor los cataloga y les da un nombre y les dice que son necios. Toda persona necia es aquella persona que no reconoce que depende de Dios. Es una persona que no reconoce y no hace atento o no hace caso omiso a la voz de Dios. Hay mucha gente en este tiempo que hace caso omiso a la voz de Dios. Hay mucha gente en este tiempo que no está haciendo alerta a la voz del Señor. Entonces el Señor da esa característica por medio de David diciendo: si tú no reconoces en tus caminos que hay un Dios, eres un necio. Y sigue más adelante: y se han corrompido y hacen obras abominables, no hay quien haga el bien.
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y hoy no vamos a hablar de la gente que está allá afuera, vamos a hablar del pueblo de Dios, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si usted encuentra una disertación más impresionante, comienza en el capítulo 15. El capítulo 15, el salmista dice, Jehová hace una pregunta. Hay un signo de interrogación. Ustedes lo ven ahí, ¿verdad? ¿Y qué le pregunta Jehová? Dice el salmista, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Hermano, ¿quién habitará en la presencia del Señor? El salmista dice, ¿quién Jehová? Si todos habían pecado, si todos se habían alejado de Dios, si no había ni siquiera uno que pueda rendir su corazón delante del Señor. Y Dios tan perfecto, después de la siguiente pregunta que el salmista le hace, dice, ¿quién morará en tu monte santo? Es que aquí hay una singularidad de este verso. Una cosa es que usted habite en el tabernáculo y otra cosa es que usted more en el lugar santo. ¿Usted está aquí? Es como cuando en los tiempos del templo antiguo, en el Antiguo Testamento, había un lugar santo y había un lugar santísimo. Y no todos, Marianita, podían entrar al lugar santísimo. Porque si entraban al lugar santísimo y entraban en pecado, y aún si no era asignado para entrar al lugar santísimo, ¿qué pasaba? Moría. Hoy mucha gente entra y juega con esto. Hoy ya no tenemos un lugar santo, no tenemos un lugar santísimo de manera que pueda ser peculiar o visional, sino que ahora tenemos un lugar santo espiritual. Tu corazón y tu vida es el lugar santo, pero el monte del Señor es tu relación con Dios. Entonces dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y le sigue preguntando, ¿quién morará en tu monte santo? Y mientras yo pienso en esto, yo me imagino que el salmista estaba teniendo una preocupación tan grande. Y es una preocupación que hoy en día todo el mundo tiene. Señor, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién es capaz de dar su vida por ti? Es una preocupación. ¿Quién morará en el monte santo? Y hoy, como el salmista, yo le hago esta pregunta a usted. ¿Usted es capaz de morar en el monte santo? Pero para morar en ese monte usted tiene que subir al monte. Para ir a morar ese monte usted tiene que escalar ese monte. Ningún monte se puede subir si no se escala, si no se va, si no se toma la decisión de decir, yo quiero morar en el monte santo. Cuando fui a la República Dominicana, estuve yendo con un grupo de pastores a una montaña muy alta y quebradiza al mismo tiempo. Que para subir, hermano Mariano, tenías que subir agarrado como en trencito así, para no caerte. Y la pastora que nos guiaba, que era de allá, mientras subíamos esa montaña, nos decía, allá en esa montaña, pastor, subimos a buscar la presencia de Dios. Y es impresionante que literalmente cuando subimos y llegamos, porque hermano, fue una cosa decisiva. Yo ya a la mitad quería regresarme. Y mientras íbamos llegando, y para colmo yo era el Josué que cargaba todo, pues. Los ancianos de los pastores que iban con nosotros. Y yo iba ahí cargando a la pastora Miriam, iba cargando a tu pastor, iba cargando al otro. Kenny, no te muevas, Kenny. Y yo era el que estaba allá adelante. Pero cuando llegamos a ese monte tan alto que se podía ver toda la ciudad entera, bueno, los campos. ¿Sabe qué sucedió? Sentimos la presencia del mismo Dios vivo.
A tal punto que me arrodillé, y los pastores una casita humilde habían construido, pero no se comparaba esa casa humilde con la presencia que habitaba del Dios vivo en ese lugar. ¿Quién morará en tu monte santo?, dijo el salmista. ¿Quién será capaz de ir más allá? Comenzamos leyendo los 10 mandamientos. Yo me acuerdo a mi madre cuando yo era pequeño me hacía aprender los 10 mandamientos desde el 1 hasta el 10. Y cada domingo después que venía de la escuela dominical, mami me decía, tú tienes que darme la lección de los 10 mandamientos. A la edad de 8 años me aprendí los 10 mandamientos. Pero hay solo ciertos mandamientos que tienen promesa. No todos tienen promesa, Mariano. ¿Y usted sabe cuál tiene promesa? Primero que tiene promesa es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Hay una seguridad que si tú le amas a Él, habitarás en la tierra que Dios ha declarado para ti. Pero luego hay otra promesa dentro de estos 10 mandamientos. Usted se lo sabe, ¿verdad? Dígalo, hermano, dime más fuerte. Honra a tu padre y a tu madre para que los días sean alargados en la tierra que Jehová Dios te ha entregado. El problema es que queremos entrar al monte santo, pero no queremos cumplir con la ley de Jehová. Usted está aquí. Usted no puede subir al monte si no cumple la ley. Es como que usted quiera manejar sin tener licencia. Usted puede hacerlo. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene hacer. Mana Marcia, yo puedo manejar sin licencia, pero ya tú, si un policía te coge, usted está aquí. ¿Quién entrará? ¿Quién subirá al monte santo? Para subir al monte santo tenemos que cumplir la ley de Jehová. Para subir al monte santo tenemos, y mire, el salmista da unos requisitos. Y mire lo que dice. Número 1, el que anda en integridad. Diga conmigo, integridad. ¿Usted está aquí? Y no se puede vivir en integridad, Daniel, si no cumplimos los 10 mandamientos. A veces nosotros queremos divorciar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Bueno, Mariano, y a veces decimos, no, es que eso es en el Antiguo Pacto. Déjense de cosas. Sin el Antiguo no hubiese Nuevo. Sin Adán no hubiese salido Jesús. Entonces, lo impresionante de esto es que, mire, dice, el que anda en ¿qué? Correcto, justo. La integridad no se negocia. Hoy en día mucha gente negocia su integridad. Y usted no puede hoy estar aquí y rascar la cabeza a uno y estar por acá rascándole la cabeza al otro para caerle bien a los dos. Eso no es ser íntegro. Ser íntegro es ser y parecer. Hermano, algo que tenemos que trabajar la iglesia de este tiempo es en esta palabra, integridad. Hoy en día le robamos a Dios como nos da la gana. Y no hablo de diezmo y ofrenda, hablo de nuestro tiempo. Hoy en día no somos íntegros con nuestros esposos y nuestras esposas. Hoy en día no se es íntegro con la familia. Ustedes saben que hay matrimonios donde no hay integridad. Hay matrimonios donde ya están divorciados y solo le falta firmar un documento, pero ya no hay integridad dentro de ellos. Entonces la integridad va de la mano con ser honesto, con tener valores, con tener una moral puesta delante de Dios. Yo no puedo hablar de amor si no amo a mi hermano.
Yo no puedo hablar de amor o de honra si sabiendo que estoy deshonrando a mi esposa, quiero hablar de honrar a Dios. Integridad. Daniel, nadie te ve cuando vas al trabajo, pero hay uno que sí te ve. Se llama Dios. Integridad. Pastor, nadie te ve cuando tú estás en la calle, pero hay uno que sí me ve. Y sus 7 ojos están recorriendo ¿dónde? ¿Usted está aquí? Camine, parezca, sea íntegro. Número 2, el salmista dice, ¿y hace qué cosa? La justicia tiene que ver con la ley. No puede haber justicia si no hay ley. Entonces, toda justicia tiene que ver con la ley. Y para usted conocer la ley de Dios, usted tiene que leer su palabra. Amén. Usted no puede leer, no puede hacer justicia si no conoce la ley de Jehová. Entonces, hay personas que quieren ser justos a su manera. Pero a nuestra manera no podemos ser justos, tenemos que ser justos a la manera de Dios. Entonces, ¿qué dice? ¿Quién entrará al tabernáculo y morará? El que hace justicia. Sigan leyendo conmigo. El que habla verdad. ¿En dónde? Hermana Daisy, ¿sabe por qué dice en su corazón? Porque aquí es donde se maquinan todas las cosas. ¿Usted está aquí? Es aquí donde se maquinan todas las cosas. En el corazón del ser humano. Por el corazón del ser humano hoy existen guerras. Por el corazón del ser humano hoy existen disensiones, opresiones y etcétera. Verso 3, el que no calumnia con su, bendita la lengua que Dios nos ha dado. Hay un coro dominicano que no es coro, en verdad es un reel que salió en Facebook. ¿Cómo dice, pastora? Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Yo me río viendo a esa viejita cantando. Cuán importante es poder controlar nuestra lengua. Hermano, esta lengua hay que aprenderla a controlar. Porque con esta lengua tú puedes lastimar como puedes bendecir. Y sabe que hay seres humanos que lastiman más que bendicen. Usted sabe que yo antes de hablar con mi esposa, yo pienso antes de decir las cosas. Porque con esta lengua, ¿qué yo puedo hacer? O lastimar su corazón o lacerar su corazón. O matar su corazón. Con esta, yo tengo que antes de hablar, luego con mi esposa, luego con mi madre, luego con mis hermanos, con ustedes en la fe, antes de emitir, hermano Miguel, un comentario, ¿qué tengo que hacer? Conectar mi mente con mi lengua. Porque a veces como que los cristianos vivimos desconectados, divorciada la mente con la lengua. Entonces no sabemos que la lengua puede despertar grandes fuegos. Y hermana Mariana, y quizás yo dije algo y que te lastimó. Y después de 10 años parece Marianita y me dice, pastor, es que tú me lastimaste. Y vivió todo ese tiempo con esa emoción ahí enterrada. ¿Por qué? Porque hay cosas que la lengua suelta. Cuando yo me enojo me muerdo la lengua. ¿Usted sabe eso? Ayer hablábamos con alguien, creo que con Armando, estábamos hablando el domingo. Y decíamos, a veces es mejor callar que encender fuegos. Yo hago. Calladito nos vemos más bonito. Escúchate el consejo de la sierva. Y es impresionante que la lengua puede destruir vidas. ¿Usted sabe cuál es el asesino de la iglesia en este tiempo? La lengua de su hermano.
Estamos viviendo tiempos donde nuestra lengua asesina a más gente que las personas allá afuera. Hermano, cuide su lengua. Conecte su lengua con su mente y con su corazón. Y lo que no aparece en el corazón, hermano, no lo emita. Trate de discernir, cernir todos los pensamientos. Porque hay cosas que el corazón tiene y que las soltamos. Verso 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. Mira que está a tu lado y dile: yo te honro, porque sé que temes a Jehová. Yo te honro porque sé que temes a Jehová. Ahora, no porque no temo, usted lo va a destrozar y lo va a destruir. Ore por él. Levante su clamor, párese a la brecha, interceda por él o por ella. Hay hermanos que es difícil. Muchas veces se les hace difícil temer a Dios y les toma un proceso largo. Pero tú y yo no somos Dios para poder juzgar. Somos seres humanos para poder restaurar. El único que juzga se llama Dios. Y aún Jesucristo no está sentado juzgando. Dice la palabra del Señor que abogado tenemos al Padre, a Cristo Jesús, Señor nuestro. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermano, yo recuerdo tanto que cuando yo comencé los caminos del Señor a los 11 años, tengo desde pequeño siendo cristiano, pero cuando decidí aceptar a Cristo en mi corazón a los 11 años, mi pastora me mandó a hacer 2 lecciones, Mariano. La primera fue: ¿qué Dios está buscando? ¿Quién entrará al Monte Santo? Y me mandó a sacar en una hoja todos estos requisitos. Y número 2 me dijo: saca las cosas que aborrece Jehová. Cuando yo comencé a hacer ese estudio, mi corazón se llenó de inquietud. Y una de las cosas que aprendí es que guardar la palabra del Señor no se la guarda por una emoción o por que alguien te la cuente. ¿Sabes cómo se guarda la palabra del Señor? Cuando tú aprendes a ser justo en esta vida. Hermano, la justicia y la integridad hacen que tú puedas vivir para Dios y caminar para el Señor en santidad. No como santurrón, ¿tú estás aquí? Sino como santo. Es impresionante que estas 2 palabras, integridad y justicia, es la que ayuda a un cristiano. Hermano, pídale siempre a Dios en sus oraciones esto: integridad y justicia. Integridad y justicia. Pídasela al Señor. Porque cuando usted se lo pide a Dios, Él lo llena. Y en cada ámbito de su vida, en la personal, en la familiar, en la profesional, va a haber siempre integridad y justicia. Y termino con esto. Estaba trabajando para un proyecto en el municipio de mi ciudad. Y en esa fecha me dicen: hermano Kenny, mira cómo entraron, reverenda. Hermano Kenny, nosotros queremos que usted ponga un negocio. Voy a omitir el nombre del negocio por ética. Pero necesitamos que hay ciertas fuentes de ingreso que no van a ingresar literalmente del negocio, pero tienen que ser cruzadas por el negocio. Hermano, escuche esto.
Yo me senté y estaba pasando una de las pruebas más difíciles de mi vida. Que si yo le contara, fueron una de las pruebas más duras que pasé como hijo, como el hombre que tenía que llevar a temprana edad el almuerzo y la merienda a la casa y el desayuno. Bueno, yo me senté ese día y esa persona, que era una persona importante en el municipio, para que usted tenga el contexto, el municipio de mi ciudad es uno de los más importantes de mi país. O sea, no es cualquier municipio, ¿entiende? Y el Señor esa noche, mientras me dijo esta persona, te voy a dar una noche para que tú lo pienses. Y me senté y le dije, Señor, honesto con Dios, estoy pasando una de las pruebas más duras de mi vida. Y recordé el Salmos capítulo 15. Integridad y justicia. Hoy en día, muchas de esas personas que eran cristianos, hermanas, están en casos envueltos ahorita de narcotráfico y de lavado de dinero. Pero yo recordé lo que un día me habían enseñado y había escudriñado: integridad y justicia. Al siguiente día vino ese varón y ya habíamos comenzado a pastorear la iglesia, a fundar la iglesia, y me dice, hasta me utilizó la teología, porque el diablo también te habla con la palabra, y me dice, hermano Kenny, si usted no quiere poner ese negocio, Kenneth, así me lo dijo, yo le ayudo a construir la iglesia, pero déme los recursos de la iglesia, las cuentas de la iglesia, para filtrar el dinero que le estoy diciendo. Y una vez más recordé, ya no lo fui a pensar, porque hay dos cosas que no negocio nunca, hermano: mi integridad como hombre de Dios. Y le dije, mira varón, el Salmos 15 te lo voy a repetir después, pero primero te voy a decir: cuando uno camina en integridad y justicia, Dios lo bendice a su tiempo. Cerré la puerta y le dije, por favor, retírate de mi casa porque no te quiero volver a ver. Pasó el tiempo, hermano, y hoy todas esas personas están envueltas en casos de narcotráfico, huidos del país y en diferentes cosas. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Aprenda a escuchar la voz de Dios con la palabra del Señor. Integridad, Daniel, y justicia. Nunca te olvides que Dios es Dios, que no es deudor de nadie. Jamás Dios va a deberte, porque cuando Dios te honra para siempre. ¿Usted está aquí? Póngase sobre sus pies. Dos cosas recuerde hoy: integridad y justicia. Integridad y justicia. Y te las quiero hacer ver rápido. Pero hermano, te tengo una noticia. No hay nada mejor que venga del corazón de Dios y en el tiempo de Dios. Y cuando tú caminas en integridad y en justicia y honras la palabra del Señor, Dios te va a terminar bendiciendo en todo lo que tú hagas. ¿Usted está aquí? Obedezca la palabra. Obedezca sus mandamientos. No arranque los mandamientos como usted le da la gana. Honre a Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hermano, hay un secreto cuando usted le da a Dios, cuando usted honra a Dios con su vida. Hay un secreto cuando usted honra a sus padres con su corazón. Hay un secreto. Hay un secreto cuando usted honra a su iglesia y cuando honra la visión de Dios puesta a su pastor. Hay un secreto. Y el secreto es que el Señor te va a triplicar lo que tú le des a Él. Hermano, yo he encontrado esto en mi caminar con el Señor. Honra a Dios con todo tu corazón y vas a ver cómo Él te bendice.